La gracia de dialogar. Señor Dios, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de este don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en el seno de la Santa Trinidad. El diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, abre las puertas, soluciona los conflictos, engrandece la persona, es vínculo de unidad y madre de fraternidad. Cristo Jesús, núcleo de la comunidad evangélica, haznos comprender que nuestras desinteligencias se deben casi siempre a la falta de diálogo. Haznos comprender que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas, sino una búsqueda de la verdad entre dos o más personas. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer esta liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al martes 4 de agosto del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean bienvenidos, Gracielita, miren a los que están ahí, sean bienvenidos, el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan cada mañana a realizar esta liturgia. Su servicio, su trabajo, sus aportes, sus ideas, todo esto nos ayuda siempre a crecer y a extender más y más el Evangelio. Dios bendiga también a los hermanitos que nos ayudan a compartir este video. Y yo les pido el favor que oremos, que le pidamos a Papá Dios siempre para que el Señor nos envíe personas, hermanos, que nos ayuden a hacer crecer este servicio, que nos ayuden a hacerlo multiplicar cada día más. Que Dios nos allane caminos y nos abra puertas, como lo decía la oración que leí al principio. También Dios bendiga a todos los hermanitos que nos apoyan económicamente o que nos quieren apoyar económicamente a través del NECI, 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Gracielita, muy buenos días. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine, que nos ayude para que podamos prestar un buen servicio. Gracias, Normita. Claro que sí. Aquí estamos en el nombre de Dios y dándole gracias. Gracias, mi amado Dios, por habernos permitido hoy un día de vida, ¿cierto? ¿Cómo no darle gracias, Papito Dios, si todo no lo das tú? Ese oxígeno, esa luz, ese caminar, dándote gracias, Papito Dios. Y cada día te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y cada día recurrimos a ti, Papito Dios, para que nos multiplique oradores en nuestro camino, ¿cierto? En la iglesia, en todo lugar. Como tú dices, Papito Dios, que nos multipliquemos, pero en ese amor y en ese servicio que tú siempre nos dices, que seamos servidores, porque nosotros vinimos fue a servir y no a que nos sirvan, Señor, como tú lo has dicho en tus lecturas, en su mensaje, en su palabra, Señor. Aquí estamos, Papito Dios, para servirte hasta el resto de nuestra vida o de mi vida, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Papito Dios, y gracias por nuestra iglesia, nuestros grupos y nuestras familias. Siempre pidiéndote a ti o clamándote a ti, Papito Dios, que nos guíe y nos siga dando esa luz en nuestro caminar. Amén. Vamos a escuchar nuestras lecturas. Lectura del libro de Jeremías. Palabras que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada. Tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di el escarmiento cruel. Y todo por tus muchos crímenes
y por la cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas y su palacio se sentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sean reconocidas su importancia y que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estará en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe. Su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí. Pues, ¿quién arriesga su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde el sexto santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchad y entended, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la palabra que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hemos escuchado su palabra, Señor, y te pedimos de todo corazón al Espíritu de Dios que nos abra esa mente, ¿cierto? Y esos oídos para dar reflexión sobre lo que escuchamos.
Por eso llamamos al Espíritu de Dios para que entre en nuestro corazón y nos ayude a dar esa reflexión de ese mensaje que nos ha dejado en este momento. Vamos a dar unos segunditos y ya iniciamos con la persona que quiera levantar la manito para dar su reflexión al respecto. Bueno, ¿quién quiere iniciar? Ahí Si se me- quiere, Rita. Siga, Amparo. Muy buenos días, Dios me los siga bendiciendo grandemente. Amén. Bueno, hoy a través de las lecturas veo que el Señor le envía a Jeremías en la primera lectura a escribir un libro y que todo lo que Él le diga lo escriba, que quede como testimonio seguro para el futuro. Y qué bonito porque yo veía y decía, sí, claro, donde no lo hubieran escrito hubiera quedado volando. ¿Y de dónde aprenderíamos nosotros? Y nos enseña que nosotros también debemos escribir todas estas anécdotas, milagros, no sé, lo que el Señor coloque para nuestra vivencia, porque esto va a ser un testimonio para otros, para los que quedan. Nos promete restaurar a Israel, pero nosotros somos Israel, somos su pueblo. Restaurar de sus pecados, restaurar aquel profundos dolores y sufrimientos por el pecado. Y anuncia el fin del cautiverio. Ese fin que si nosotros abrimos el oído y escuchamos, si nosotros ponemos viva la palabra, vamos a poder recibir esa gracia de poder recibir esa santidad física, espiritual, poder recibir esa paz duradera, esa esperanza que le brinda a su pueblo. Permite reconstruir a Sion en su gloria. Es el Salmo, el Señor reconstruyó a Sion y apareció en su gloria. Cuando el Señor restituye, restaura, nos limpia, nos libera, podemos hablar de su gloria. Podemos darle gloria y majestad al Señor, porque solo Él es ese Rey, Señor de señores. También nos invita a buscar la verdad, esa verdad de Dios, antes que seguir a líderes falsos, líderes que de pronto nos engañan. Por eso Él nos ha venido instruyendo para que nosotros no nos dejemos engañar. Todo aquel que no viene de Dios será arrancado de raíz. Y a toda aquella persona de pronto que inventa cosas como que Jesús no existe, que venimos de los simios, que tantas cosas son inventadas. Entonces, eso no es real, son inventadas por los hombres y no tienen valor. Si una persona sin conocimiento y no ha tenido un encuentro con el Señor y no tiene esa luz para guiar a otra persona, graves, ambos van a caer al mismo hueco. Pero si esa persona ha tenido un encuentro con el Señor y está llena de su luz, irradia
va a poderlo conducir por el buen camino para llevarlo al Señor. Y ese puede llevar a otro y el Señor nos utilizará. Seremos instrumentos de bendición y de luz y de esperanza para otros. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, señor Amparo. ¿Quién más? ¿Quién más? No veo manitos. Fuente de misericordia. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me invita a reflexionar sobre precisamente cómo se habla y quiénes hablan de la palabra de Dios, del mensaje, ¿sí? A veces nos ocupamos de cosas o nos enredamos en cosas tan triviales como que no son de tanta importancia, que realmente de religiosidad y de psicorrigidez dentro del mensaje, que lo que nos hacemos es enredarnos nosotros y enredar a los demás, escandalizar y escandalizar. Recordamos yo creo que lo hemos entendido. Si no lo hemos logrado entender, le pido a Dios la gracia que nos ayude a entender que aquí lo importante no es la religiosidad, sino la relación, la verdadera relación con Dios. Y recordar lo que dice el mismo San Mateo: bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero realmente mirando lo importante, aquí se entablaron, hablaba Norman en la oración inicial del diálogo, y se entablaron, fue en una discusión por lavarse o no las manos. Hoy en día sabemos que hay que lavarse las manos más por salud que por religiosidad, pero finalmente no son cosas como tan que valga la pena dejarnos enredar. Por eso le pedimos al Señor el don de discernimiento. Por eso el Señor nos lo regala. Por eso, si necesitamos esa sabiduría que el Señor nos la da a quien se la pida, para saber realmente qué cosas son de Dios y qué cosas no son, qué cosas fortalecen la relación y qué cosas no son pura religiosidad y no enredarnos en cosas. Y eso me hace también pensar en la primera lectura. Sí, escribir y conocer la historia es importante, pero quedarnos en ella, quedarnos en el pasado, eso no ayuda para nada. Se dice en la ciencia que el que vive en el pasado vive en depresión, y el que vive en el futuro vive en ansiedad. Y no vivimos este presente de relación con Dios, en el que el Señor puede realmente glorificarse en cada uno de nosotros. Ese es el presente que vivimos, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, sin dejar de soñar y planear, pero vivir en este presente de relación con Dios y fijarnos realmente que el Señor nos dé la gracia de qué es de Dios y qué no es de Dios, y no fijarnos tanto en el mensajero, sino en el mensaje. Muchas gracias. Gracias, mi Nancy. ¿Quién más? Y hoy están muy bonitas, como todos los días, para dar nuestra reflexión. Bueno, mientras alguien más alza la manito, entonces voy a dar mi reflexión. Bueno, y luego, quien quiera, ya sabes. Según la primera lectura, ¿cierto?, de Jeremías, él nos hace descubrir que aun cuando el pueblo pasó por el sufrimiento, ¿cierto?, y las consecuencias, tantos errores, pero ahí vemos que Dios nunca dejó de amarlo, ¿cierto? Él promete restaurar, sanar todas estas heridas, y volver a reunir a todos sus hijos, como Él siempre nos ha llamado, ¿cierto? Y eso es lo que Él siempre quiere, que estemos todos reunidos. Esto ya nos llama, ¿cierto?, a que vivamos un corazón de esperanza, que hay momentos en los que uno se siente débil, ¿cierto?,
pero el Señor nos recuerda que su amor es más grande que cualquier dificultad. Él nunca nos abandona. A veces somos nosotros los que abandonamos, lo dejamos a Él a un lado y seguimos otras cosas, ¿cierto? Cuando esos fariseos preguntan a Jesús que por qué sus discípulos quebrantan la tradición de los mayores al no lavarse las manos, ¿cierto? Antes de comer. Esto no se refiere a la higiene, sino a un rito religioso que esos ancianos habían establecido por ellos, ¿cierto? Y para ellos, para cumplir como unas tradiciones. Es una señal de fidelidad, pero más como que de ellos mismos, ¿cierto? Pero Jesús les hace ver que habían dado como esa importancia a las costumbres humanas que al verdadero mandamiento de Dios, porque Él nos enseña que la fe no consiste solo en cumplir normas y esas normas externas, no, sino a tener un corazón limpio, lleno de ese amor, de esa misericordia y esa obediencia, la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces acá nos invita es a eso, a estar en esa atención a la palabra, a lo que el Señor nos invita, a revisar nuestras propias vidas. A veces nos preocupamos más por las apariencias o por las cosas como siempre se ha hecho, ¿cierto? Y olvidamos lo más importante que es amar a Dios con todo nuestro corazón y tratar al prójimo con sinceridad. Jesús nos recuerda que una fe limpia nace del interior y nos refleja en en las obras que nosotros mismos hagamos, por ejemplo, al prójimo, ¿cierto? También nos invita a mirar más allá, a mirar esos fariseos estaban preocupados, ¿cierto? Porque los discípulos no seguían las tradiciones a lo antiguo, digamos más bien, pero Jesús le respondió, ¿cierto? Que lo más importante es permanecer unidos en su palabra y tener un corazón sincero. Jesús también nos dice que nos recuerda esa partecita que dice que toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Entonces, eso quiere decir que todo aquello que no viene de Dios, como el orgullo, la hipocresía, el egoísmo, ¿cierto? Las falsas seguridades, qué sé yo, tarde o temprano desaparece. En cambio, lo que Dios siempre siembra en nosotros, esa palabra, ese encuentro con Él, en nuestro corazón, en la fe, ¿cierto? El amor, la humildad y la esperanza, eso siempre va a dar fruto y va a permanecer siempre en nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que más importancia debemos de dar, tener esa fe, prestemos esa atención cuando Jesús nos dice que déjenlo, ¿cierto? Que son ciegos, que guíen a otros ciegos, ¿cierto? Que guían a otros ciegos. Eso me da a entender que tenemos que tener mucho cuidado con las personas o las enseñanzas que nos apartan del evangelio, de la palabra del Señor, ¿cierto? Porque mi guía debe ser siempre nuestro Señor, porque solo Él es la verdadera luz que conduce y nos conduce al Padre, ¿cierto? Entonces, hoy yo con esta reflexión le pido al Señor que todo lo que no le agrada, dejarlo, ¿cierto? Todo lo que no le agrademos a Dios, dejarlo a un lado y que siempre tengamos un corazón humilde, dispuesto a escuchar su palabra, vivir una fe auténtica. Entonces,
Eso es lo que entiendo. Y en el Santo Evangelio, pues Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias, porque los fariseos estaban súper preocupados, ¿cierto? No seguían las tradiciones antiguas, pero Jesús les respondió que lo más importante es permanecer unidos y unidos en ese a Dios y a vivir su palabra con un corazón sincero, como siempre nos lo ha dicho, y que toda planta que haya plantado nuestro Padre, o sea, la palabra del Señor, no la dejemos robar, ¿cierto? Entonces, sigamos este mensaje que el Señor nos envía con todo amor, sigámoslo con esa fe y con esa esperanza, que sabiendo que seguir los caminos de Dios es lo único que tenemos, que el amigo fiel es nuestro Dios, a quien le podemos confiar todo a Él, con ese amor y con esa alegría que Él siempre nos ha llamado y nos invita a que lo sigamos. Amén. Gracias. Veo acá otra manito. Andrea, sigue. Gracias, Gracielita. Buenos días, comunidad. Pues leyendo el Evangelio, me llama mucho la atención esos dos verbos que dice Jesús cuando pues les dice, escuchen y entiendan. Son dos verbos que nosotros de pronto no tenemos en cuenta, pero entonces él dice, escuchen, o sea, como que da una orden en el presente, en el hoy. Como ya lo habían dicho mis otras hermanitas, no hay que estar en lo antiguo, no, sino que debemos de estar en lo presente, en lo que el Señor nos llama a accionar y a ejecutar en el hoy. Entonces, no hay como una traba para decir que todo lo que nos enseñan nuestros antepasados, nuestros ancianos, todo aquello, pues se quede en el pasado. Hay que traerlo a lo de hoy, a lo que estamos viviendo en el día a día y a lo que pues la tecnología y todo lo que nos ha enviado, digamos, como estamos actuando en el presente, entonces tenemos que accionar en el hoy, pero siempre teniendo en cuenta, claro, todas las enseñanzas antiguas, pero sin quedarnos en el Jesús que está hoy resucitado, que vive y que se encuentra dentro de nosotros y que nos hace vivir digamos, como una enseñanza, un evangelio para vivirlo en el presente, en el hoy. Y también nos dice que entendamos, o sea, que como que esa enseñanza se quede ahí y que dé frutos, y que dé frutos, pero que sea no como esa religión de que nos hace literales a lo que dice la palabra, que digamos no comer sangre porque la sangre es impura. Entonces sabíamos que eso era en el Antiguo Testamento, que entonces ahora lo que tenemos que comer es a Jesús, que es el presente, la sangre de Él que nos limpia y que nos hace nuevos y que nos borra todos nuestros pecados y que no hay cosa que digamos que hagamos por, por tradición antigua, ay, que no sé comer, digamos, por ejemplo, en la Semana Santa carne, pero de pronto si uno la ve con otro sentido y que es para alimentarnos, en caso de que no haya nada que comer y tengamos solo carne, pues no nos vamos a dejar de comer carne porque sí, porque es un alimento y nos va a nutrir, no nos vamos a desnutrir por no dejar de comer el alimento. Entonces, más eso, es como ver las cosas que el Señor nos hace en acción de todo lo presente y en nuestro corazón, que viva ese Jesús vivo, ese Jesús que está resucitado, que hace todas las cosas nuevas, que murió por nosotros en una cruz y que todo lo antiguo lo desechó y hizo cosas nuevas. O sea, entonces me queda para mí
Y pues eso es lo que me queda en mi corazón, es que Él quiere que seamos personas nuevas y que seamos rejuvenecidas por Él y restauradas por Él y sanadas por Él. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi niña. Bueno, como veo que no hay más manitas alzadas, a continuación damos la palabra a Norman. Gracias, Gracielita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Las tradiciones no son malas. El tener buenas tradiciones, buenas costumbres, buenos hábitos, no es malo. El problema es cuando por seguir algunas costumbres o algunas tradiciones terminamos o despreciando o dañando o afectando a las personas. No son más importantes las tradiciones que las personas. Son más importantes las personas que las tradiciones. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Entonces, estos escribas y fariseos le estaban dando tanta importancia a la tradición y estaban despreciando a los discípulos de Jesús. Si nuestras tradiciones nos llevan a crear divisiones, separaciones, sesgos con otras personas, pues hombre, valdría la pena decir: espere un momentico. Tal vez esto que estoy haciendo en este momento, que estoy reclamando, que estoy exigiendo en este momento de mi tradición y que daña a otro, lo puedo ceder un momento. Porque es más importante la persona que la tradición. Es más importante la persona que las costumbres. Y Jesús, llamando a la gente, les dijo: escuchen y entiendan, no mancha al hombre lo que entra por la boca. Un tinto, una rellena, un lomo de cerdo, sino lo que sale de la boca, o sea, de lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que le hace daño a... Fíjense ustedes, mis hermanos, que aquí hay dos lenguajes, y bien lo dijo Nancy, aquí no hay diálogo. Ahí no hay diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo es cuando nos ponemos de acuerdo para hablar de un tema concreto. Y en este caso, no están tomando un tema concreto. Unos hablan de una cosa y Jesús habla de otra. Para los fariseos lo importante son las tradiciones, las costumbres. Para Jesús, lo importante es lo que haya en el corazón de la persona. Para el hombre lo importante son las apariencias. Para Jesús lo importante es la verdad. Para el mundo lo importante es quedar bien. Para Dios lo importante es la dignidad de la persona. Entonces aquí encontramos como un roce, una controversia. Para los religiosos de la época son importantes unas cosas, y para Jesús, que lo viene a cambiar todo, es importante otra cosa: el corazón del hombre. A Jesús le afana de lo que hay aquí adentro de nosotros. ¿Qué hay aquí adentro? Esa es la pregunta. ¿Qué hay aquí adentro? Y se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Claro, porque es que Jesús de alguna manera les está diciendo a ellos:
hipócritas. Ustedes guardan algunas tradiciones, guardan algunas costumbres que están bien, que no están mal, pero las guardan con celo, con demasiado celo, pero no son celosos de lo que realmente vale la pena. Y Nancy hizo alusión al texto. La primera parte de ese versículo de Mateo 23 dice: maestros de la ley, fariseos hipócritas, que apartan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero han olvidado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Para Dios, para Jesús, ¿qué es más importante? ¿El diezmo de la menta, del anís y del comino? ¿O la justicia, la misericordia y la fidelidad que habían olvidado estos señores? Entonces no hay duda que para Jesús es mucho más importante la persona y es mucho más importante la salvación de la persona y es más importante lo que hay en el corazón de la persona. De alguna manera les está diciendo a ellos hipócritas, les está diciendo: ustedes por fuera tienen muchas cosas religiosas y son cumplidores de muchos deberes, pero por dentro su corazón no es recto. Su corazón no está sintiendo como debe de sentir un creyente. Y entonces Jesús les respondió: la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. La planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Y uno se pregunta, cuando Jesús dice la planta, ¿se está refiriendo a la persona? No, se está refiriendo a creencias, tradiciones, costumbres y un montón de cosas que el ser humano, a nombre de Dios, a lo mejor ha construido, ha inventado, ha implementado. No sé, cada uno en su familia, en su casa dirán: si es que aquí siempre lo hemos hecho así, y así tiene que ser, y así lo hacía mi mamá, y así lo hacía mi abuelita, y así lo hacía mi tatarabuela, y así lo hacía. Entonces, así tiene que ser. Pero de pronto alguien de la familia que conoció a la abuela y que conoció a la tatarabuela dice: falso, eso no es así. O cuando mi mamá lo hacía, o cuando mi abuela lo hacía era por este motivo. No sé, le voy a dar un ejemplo bobo. Es que la papa aquí se pela es con esponjilla metálica. Y así lo hemos hecho y así se tiene que seguir haciendo. Y alguien dirá: no, pues para eso sí que existen los cuchillos. Y otros dirán: no, pero para eso existe un pelapapa. Y otro dirá: no, pero para eso también se inventaron una maquinita que supera las papas en un segundito. No, pero es que aquí tiene que ser así porque mi mamá, mi abuela y mi bisabuela y tetarabuela lo hacían así. Entonces bien lo decían ustedes, creo que Nancy, se quedaron enredados en una discusión tonta y no fueron al fondo, el ser humano, la salvación de la persona. Cuando Jesús está diciendo que no, que toda planta que él no haya plantado será arrancado, se está refiriendo, claro, a enseñanzas y a doctrinas que él no haya enseñado. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir, de diferenciar entre lo que es una tradición de los hombres, una tradición puramente humana, y algo que Dios haya dejado para nosotros. No sé, miremoslo desde el punto de vista puramente religioso. Hay unas fiestas tradicionales en Colombia en enero que se llama la fiesta de los blancos y los negros. Pregunta: ¿esa tradición la mandó Dios? ¿La implementó Dios? ¿Fue Dios el que ordenó que se hiciera eso? No, es una tradición popular, es una tradición social, es una tradición cultural y está bien, no hay ningún problema. Pero eso no lo mandó Dios, es que porque es que Dios dijo. Entonces, por eso, de una manera muy bonita que resaltaba Amparo, en la primera lectura Dios le dice a Jeremías: escribe esto, escribe. Mis hermanos,
El mundo de hoy está supremamente confundido. El mundo de hoy no distingue entre palabra de Dios y palabra humana. Entonces hoy en día la gente coge un libro, no sé, de JJ Benítez, que tiene que habla de Jesús, habla de la Biblia, y confunde con una facilidad impresionante lo que dice JJ Benítez con la Biblia. Les voy a dar un ejemplo muy común entre nosotros. La gente dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice la gente. Y entonces otros dijeron, la Biblia dice, ahí lo dice, ahí lo dice. Ayúdate que Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en dónde lo dice? ¿En dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y entonces la gente que solamente repite porque oyó a otros decir, pues, no, pues yo no sé, pero ahí está. Bueno, búsquemelo y dígame en dónde está. Hoy en día tenemos muchas herramientas para poder saber de una vez en dónde está. Busquen en Google, hablen con inteligencia artificial, miren a ver qué hace. Pero dígame en dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Y entonces le atribuyen eso a Dios, se lo ponen en boca de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que sepamos qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios pide y qué es lo que Dios manda y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para que nosotros no nos estemos inventando cosas o para que si alguien viene y nos dice que Dios le dijo, ¿sí? Ejemplo, un José Smith, fundador de los mormones. Y entonces José Smith tuvo unas revelaciones divinas y entonces se le apareció un ángel y le dictó el libro del Mormón y no sé qué más. Ok, perfecto. Y la gente hoy en día cree que eso es palabra de Dios, que esa es la voluntad de Dios. Por un lado hay ignorancia de nuestra parte y por otro lado hay malas intenciones. Tendríamos que recordar que hay otra parte de la Biblia, de nuestra Biblia, de la Biblia católica, en donde dice que cualquiera que añada o que cualquiera que quite un punto a la palabra de Dios será reo de muerte, será reo de condenación. Entonces, hoy en día la gente lee libros de JJ Benítez, de la Nueva Era, y lee una cantidad de literatura porque abunda la literatura pagana, y abunda la literatura apócrifa, y abunda la literatura mentirosa, y la gente se come todos esos cuentos. O vamos a YouTube o vamos a Facebook y encuentran a una persona con una apariencia religiosa y eso le ponen un fondo de ángeles y le ponen música muy bonita y muy suavecita de fondo. Y entonces le dice, mis hermanos, los ángeles te dicen, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Salatiel te está diciendo, y la gente va creyendo cualquier pendejada y no discierne y no analiza. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos una palabra escrita, se llama la Sagrada Biblia. Si alguien necesita orientación espiritual, guía espiritual, que se remita a la palabra de Dios. Norman, y entonces solo con que yo lea la Biblia, no. Por eso siempre hablamos de 5 elementos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente en la vida cristiana. Lo repito y lo repetiré N1000 veces. Y que se ayudan unos a otros. Primero, el grupo de oración, la comunidad. 2, en el grupo de oración aprendo a orar. Ahora hay que orar, hay que invocar a Dios, hay que hablarle a Dios. 3, hay que leer la Biblia. 4, hay que recibir los sacramentos. 5, hay que servirle al Señor. Y entonces cuando una persona normal, un cristiano normal, hace esas 5 cosas, pues su vida espiritual muy probablemente va a tener luz, va a tener sabiduría, va a tener entendimiento de muchas cosas.
Pero si la persona es un desocupado, que de pronto no tiene mucho que hacer, que casi nunca lee, casi nunca estudia, casi nunca se prepara, no se forma, no se reúne, no se congrega, no va a la iglesia, no nada. Pues hombre, cuando pase por momentos difíciles, cuando pase por crisis, pues ¿qué va a salir de su corazón? La basura que ha visto en YouTube, la basura que ha visto en Facebook, la basura que ha leído. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón, mis hermanos? ¿La estamos llenando de palabra de Dios o de qué lo estamos llenando? Cuando usted pase por problemas, cuando usted pase por crisis, por dificultades, ¿usted va a leer 4 en 1 de Connie Méndez o qué va a leer? ¿Qué va a leer usted? Entonces, ¿a dónde va a encontrar consejo? ¿A dónde va a ir? Yo creo que la exhortación de hoy es fuerte. Y es que como católicos, como cristianos, debemos de ir a la fuente. Y la fuente se llama Jesucristo y la fuente es la palabra de Dios. Bien interpretada, claro está, bien leída, bien estudiada, formados en la palabra. Eso está bien. Sin fundamentalismos, como lo decía Andreita, si no estoy mal. Sin literalismos. Bien dirigidos, bien orientados. Y entonces nuestro corazón estará lleno de gracia y de bendición. Dios no desprecia al ser humano. Termino con lo que comencé. Dios no desprecia al ser humano. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos estemos en el camino correcto. Pero para que no perdamos el camino, necesitamos formarnos, leer, conocer, estudiar, llenar nuestro corazón de Dios. Y no solamente lo llenamos rezando y rezando y rezando, no. 5 elementos les acabo de dar para que los tengan en cuenta. Y yo creo que si tenemos en cuenta esos 5 elementos básicos, nuestro corazón se va a llenar de la gracia, se va a llenar del amor, se va a llenar de la misericordia de Dios. Por un lado no seremos despreciados, por otro lado no seremos confundidos, no seremos engañados. Nos falta más leer la palabra de Dios. Así es que yo los invito en el nombre del Señor Jesús, háganse en el propósito de leer una perícopa diaria, ni siquiera un capítulo. Hágase el propósito, leer una perícopa diaria. Norma, ¿qué es una perícopa? Aquel texto que está entre un subtítulo y otro subtítulo. Eso es una perícopa. Entonces usted lee esa perícopa, la analiza, la estudia. Y Norman, ¿por qué esa perícopa? Pues porque así usted va a poder entender lo que dice el texto. Hay hermanos que no me escuchan lo que les digo. No, agarran a leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y después interpretan muy mal la palabra de Dios y le echan la culpa a Dios. No se aturugue, decíamos nosotros cuando éramos chiquitos, no se aturugue, no se meta tanta comida a la boca al mismo tiempo que se termina ahogando. Y la gente se termina ahogando por eso. Una perícopa al día. Y va a subrayar, si quiere, va a colorear o a resaltar con color un poquito la frase que más, una sola frase, no toda la perícopa. Una sola frase que sea la que más le llame la atención de esa perícopa. Y esa es la que va a guardar en su corazón. Con esa se va a quedar. Con esa se va a quedar. Y con esa va a aprender y la va a masticar, como decimos nosotros, la va a rumiar durante todo el día, la va a escribir en una memoficha, la va a colocar por ahí donde usted la vea y se la encuentre varias veces, muchas veces. Y así, un día cuando usted pase por problemas, por dificultades, por crisis, por lo que sea, ¿de dónde va a sacar la respuesta? Pues de lo que hay en su corazoncito. Dios quiere que todos nos salvemos. No, Él no desprecia personas, no acaba con personas, no arranca personas de raíz. Lo que sí quiere arrancar es todas esas falsas creencias y esas falsas enseñanzas. Esa falsa narrativa con la que el enemigo, el mal, allá en Apocalipsis capítulo 12, que dice la palabra que ese dragón rojo vomitó un río de agua pestilente. Todas esas falsas creencias, todas esas falsas doctrinas, todas esas falsas enseñanzas.
Mis hermanos, el diablo es el mentiroso por excelencia, es el padre de la mentira. Y entonces, seguiré enseñando mentiras para que ustedes, los incautos, de pronto los que no buscan formarse, prepararse, leer, los que no van al grupo de oración, pues caigan con una facilidad impresionante. Y se les note que su corazón estaba vacío o simplemente lleno de basura. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias, Normita. Bueno, vamos a darle gracias al Señor Dios Todopoderoso por ese mensaje bonito que nos deja para el día de hoy. Démosle la importancia a Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros. Para que seas tú, Papito Dios, llenando nuestros corazones, nos guíe y nos dé esa luz para dejar muchas cosas atrás y vayamos a la Biblia a tomar su mensaje cuando no lo entendamos bien. Su palabra del Señor. Papito Dios, Mamita María y el Espíritu Dios nos regale tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar y presentamos estos grupos de oración y formación, misión. Nos encontramos en el teléfono en el 310-5543-814 para mayor información. Y nos encontramos los lunes en Subia y en Fusagasugá, los miércoles en Aguas Claras, en San Cristóbal del Sur, los viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte y los domingos hay grupos juveniles a las 10 a.m. en Arbolizadora Alta y en San Cristóbal en el Salón Parroquial. También los invitamos de lunes a sábado a escuchar la liturgia de la palabra a las 8 a.m. y el Santo Rosario por intercesión. Cada día tiene una misión diferente. Encontrémonos a las 3 de la tarde. También estamos invitando al campamento juvenil Fuente de Misericordia en San Cristóbal Sur. Invita, ¿cierto? Encontrémonos allí en octubre 3 y 4. Para mayor información tenemos unos teléfonos al 306-77-3027 o al 304-583-7111. Acá nos hablan de que si podemos apadrinar a algún chico, algún pelado que quiera ir y no tenga sus recursos, apoyémoslo y con todo el cariño y el amor para que él vaya a estas misiones. También tenemos en Fuente de Misericordia, siempre le hablamos a Dios primeramente para los buenos corazones que quieran aportar, ¿cierto? Al NEC al 301-5512-161, que lo encontramos a nombre de Milena Bermúdez. Ofrendamos con cariño y con amor, así como Dios hace para nosotros cada día. Muchas gracias, el Señor los guarde y los bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias, Gracielita. Gracias todos. Bendiciones. Chao.